y conmigo 34, pero voy a empezar porque si no, no va a dar tiempo. Vamos a ver lo de su retroalimentación con lo que mandaron, nada más dejen que cargue. Mientras, a ver si llegan. Bueno, pues vamos a empezar. Los voy a ir leyendo. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profesora. Bueno, entonces voy a ir leyendo los comentarios que escribieron con respecto a las lecturas que hicieron. El equipo 1, sobre el territorio como contenedor del desarrollo humano, económico y sostenible. Dice, el desarrollo sostenible es una de las cosas más gratificantes de escuchar, por decirlo de alguna forma, ya que, como nos lo dice el texto, es una forma de desarrollo donde no se lastima el ecosistema de manera tan grave ni se alteran las formas de producción. Simplemente va creciendo de manera orgánica. Por lo tanto, este tipo de desarrollo para nosotros es lo más importante, no tanto por el mismo desarrollo, sino por cómo se cuida el medio ambiente, y aún así, cuidándolo, se obtienen buenos resultados. Les reitero lo que les dije la vez anterior. Estos comentarios así no abonan. No deben de decir lo que ustedes opinan. No es una lectura de opinión, es una lectura formativa. Entonces ustedes tienen que decir lo que el autor dice, parafrasear al autor como una forma de aprendizaje. Entonces, el desarrollo sostenible es una de las cosas más gratificantes. Eso no se tiene que comentar. Ustedes lo pueden pensar, pero en este momento no se está pidiendo opinión. Sí, entonces me voy a saltar al que sigue. La próxima actividad que envíen, todos los comentarios que no estén en función de lo que dice el autor o de lo que vieron en un video, no van a ser tomados en cuenta. A ver, dejen ver quién más llegó. Bueno, equipo 2, Airbnb en la Ciudad de México. Entiende los beneficios económicos del turismo y reduce la brecha salarial. Sabiendo que la plataforma Airbnb hace que ahorres tiempo y estés seguro, es de suma importancia para el turismo, la economía y la reducción de la buena brecha salarial también, porque es una gran fuente de divisas, facilitando a los turistas su manera de hospedarse. Claro ejemplo es el barrio de Coyoacán, el que antes no era una opción para hospedaje, ahora lo es gracias a la plataforma. Nos planteamos la pregunta, ¿Coyoacán necesita una zona hotelera o solo más Airbnb? Bueno, Coyoacán no está dentro de lo que se consideraba el turismo tradicional de la Ciudad de México. La Ciudad de México, durante todo el siglo XIX, fue generando algunos polos de atracción turística que con el tiempo van cambiando. Entonces, el hecho de que se esté formando en Coyoacán una zona de museos que tiene como
Vértice, la casa museo de Frida Kahlo, etcétera, etcétera. Eso, el centro de Coyoacán y otros lugares, eso fue generando que personas que no visitaban Coyoacán empezaran a visitar Coyoacán. Y el concepto de Airbnb, que es un modelo que se importó principalmente de Europa, que sustituyó lo que antiguamente hacían los mochileros, porque hay que hacer una distinción entre el turismo organizado y el turismo que se va planificando conforme el viaje. Entonces, tanto las personas que van de negocios como las personas familias o grupos que hacen su planificación desde mucho tiempo antes, pues quieren tener una ruta hacia dónde van, en dónde se van a ir alojando, etcétera, y entonces ahí es donde funcionaba muy bien el tipo de hospedaje tradicional. Y los mochileros, por su lado, que generalmente eran personas más jóvenes, que van haciendo día a día su planificación, pues se iban quedando en lo que se llamaba hostales. El Airbnb es una fusión entre ambos porque no permite una planificación de un día, porque los Airbnb ahora pues se tienen que apartar desde mucho tiempo antes, pero digamos que era una opción diferente al turismo tradicional de hotel. Entonces, ese concepto surgió porque había personas, sobre todo en Europa del Norte, que los inviernos no los pasan en su lugar de origen. Pensemos en un lugar muy frío y entonces esas personas se van a lugares más calientes y dejan su casa disponible. Entonces, al principio no era una actividad económica porque no había un pago de por medio, sino había un intercambio funcional. Una persona de Londres que se iba a lo mejor a España y una persona de España que necesitaba visitar Londres y entonces hacían un intercambio. Posteriormente, cuando esto fue funcionando, se fueron adhiriendo todas aquellas personas que tenían una residencia, una segunda residencia que no utilizaban. Como en el caso de México, las personas que tienen casas en Querétaro, en Puebla, en Cuernavaca, que son sus casas de fin de semana y que generalmente están vacías y que ahora bajo el concepto de Airbnb pues las rentan para fin de semana, etcétera. Además de que dentro del Distrito Federal se está dando un concepto con la renta de espacios en zonas lujosas donde no son muchas veces para que venga un visitante fuera de la Ciudad de México, sino que los mismos de la Ciudad de México hacen reuniones, hacen fiestas, por ejemplo, ahora que ustedes terminen el próximo año, muchas generaciones de alumnos ya no quieren hacer la fiesta en un lugar que exprofeso para eso se había dedicado como era un salón de fiestas, sino que alquilan casas o departamentos dentro de la misma Ciudad de México en una zona diferente que les aporte ciertos intereses que quieren cubrir. Entonces, así es como fue surgiendo el Airbnb. Obviamente, en Coyoacán se dio un interés porque Coyoacán no está dentro de la franja hotelera de la Ciudad de México. Coyoacán siempre fue un barrio residencial que fue pueblo en la época de Frida Kahlo y que después se fue incorporando a la centralización de la Ciudad de México, a la aglomeración urbana, y se fue distinguiendo por el tipo de casas del siglo XIX, etcétera, etcétera, dándole una connotación de clase media alta. Y el que estuvieran ahí algunos lugares como la Casa Frida Kahlo empezó a ser un detonante del turismo, no nada más de fuera de la ciudad internacional o de la ciudad o de fuera de la Ciudad de México, es decir, de toda la República, sino de las mismas personas de la Ciudad de México que empezaron a visitar Coyoacán. Y eso generó que hubiera un déficit de alojamientos y que todas aquellas casas que estaban disponibles entraran a ser parte del Airbnb. Entonces esa podría ser como que la historia de Coyoacán. Tendríamos que pensar, si necesito una zona hotelera, pues para qué tipo de personas, ¿no?
para los que quieren conocer la Ciudad de México, para los que vienen de negocios, para los extranjeros, etcétera. Si las demandas de este tipo de personas son muy grandes, pues se necesitaría una zona hotelera. Si no, el Airbnb estaría cubriendo las necesidades que estos grupos poblacionales solicitan. En la pregunta 3, en el equipo 3, perdón, dice Ervin, creemos que este sistema es novedoso, innovador, de modo que es una nueva forma de alojamiento, es impulsor a la economía y que nuestra capital está disponible, es una forma nueva para que el país se encuentre a la vanguardia. De igual modo, consideramos que es un impacto duro a la industria hotelera, así que una de nuestras dudas sería, ¿qué tan alto es el impacto negativo con el Airbnb al sector hotelero? De nuevo, es un comentario que es personal, que es propio del equipo y que no se debe tratar hasta la unidad 5, donde tienen, tanto en geografía económica como en política, espacios donde ustedes pueden desarrollar sus ideas con respecto a al conocimiento que han aprendido de las unidades anteriores. Rescataría la pregunta, ¿qué tan alto es el impacto? Pues solamente el sector comprometido lo puede decir. Hasta ahorita no hay tantos focos rojos. Claro que los hoteleros, inmediatamente que surgió el concepto de Airbnb, lo pusieron de manifiesto, sobre todo cuando el Airbnb no estaba regulado, porque consideraban que era una actividad desleal con respecto a ellos, porque ellos pagan impuestos, están establecidos, son comercios bien establecidos de servicios y entonces pagan impuestos. Y que la forma en que surgió el Airbnb pues no pagaba impuestos. Posteriormente, cuando fue creciendo, ha empezado a regularse y en el momento en que se regula, pues todas estas personas que operan los Airbnb pues ya pasan a ser una actividad económica y empiezan a pagar impuestos. Y la regulación es importante porque en un principio una persona podía dar el precio, ¿no? Podía decir, no, pues mi casa está en el mejor lugar y tiene muchos servicios y pues pido tanto. Sin embargo, la federación tiene diferente costo de vida en las diferentes regiones y estados. Entonces, no es lo mismo un Airbnb en Cancún que en Coyoacán. Así que están regulados por el costo de vida que es el que está en ese lugar. Así que el que se regule genera que no se permitan tanto los abusos, que pueda ser una actividad que esté disponible para cualquier persona y no solo para ciertos grupos. ¿Y qué tan impacto al sector hotelero? Hasta ahorita no es un impacto tan grande porque la oferta de hoteles es muchísimas veces mayor que la de Airbnb y hay muchas personas que van a preferir el hotel, pues dependiendo del tipo de actividad que vienen a realizar en la Ciudad de México. Las personas que viajan a la Ciudad de México por negocio, pues no les interesa un Airbnb, porque en el Airbnb, pues ellos tendrían que prepararse sus alimentos o algunas cosas que en un hotel ya tienen. Entonces tendríamos que pensar quiénes son los que quieren estar en Coyoacán y por qué Coyoacán no ofrece tantas cosas como para que se hicieran hoteles. Si no, pues ya se hubieran hecho. El equipo 4, el territorio como contenedor del desarrollo humano, económico y sostenible. Concebimos al territorio como una extensión de superficie, pero su definición depende de la rama que la explique. Con la geografía económica, o sea, el aprovechamiento de recursos naturales, viene la presencia del desarrollo y desarrollo sostenible para que exista crecimiento sin comprometer las generaciones futuras y la economía global o mercado mundial. Refiere a la circulación de los capitales entre los que se involucran empresas, bancos y tecnócratas multinacionales, dando paso a los bloques comerciales y su clasificación. De nuevo, no es una opinión, deben de puntualizar lo que el texto dice. Bueno, el territorio es la superficie donde se realizan las actividades económicas, políticas, sociales, culturales de una nación,
sí es verdad que la geografía económica pues le va a dar un rasgo distintivo diferente que el que podrían darle otros profesionistas, pero con respecto a la geografía económica de las otras ramas de la geografía, no está muy enfocado únicamente al desarrollo y al desarrollo sostenible. Toda la geografía, la geografía humana y la geografía física, van a considerar al territorio como el lugar donde se asienta o donde se observa o donde se hace presente todas aquellas acciones que el hombre realiza con respecto al medio físico. Y este medio físico puede ir cambiando con el tiempo y transformarse en un medio económico o en uno político. Entonces, el territorio es un concepto que generalmente sí está relacionado más a la geografía que a otras ciencias. En el equipo 5 pregunta del artículo del territorio. En la lectura se menciona que la globalización económica consiste en la creación de un solo mercado mundial que permite la libre circulación de los capitales, financiero, comercial y productivo. ¿Cómo se desarrolla la relación entre los tres tipos de capital y cómo la globalización fue conformando este tipo de capital? Bueno, sí, la globalización tiene un propósito, que es que puedan circular libremente los capitales y las mercancías por todo lo que es el espacio mundial. El capital financiero pues no tiene un gran problema porque son transacciones que son flujos que se dan de un país a otro a través de los sectores financieros, que son principalmente los bancos y las casas de bolsa. Y entonces ahí no hay mayor problema. Como no es tangible una transferencia de dinero, no hay nada que lo pueda detener. No hay una frontera política, frontera económica que lo pueda detener. El tipo comercial, que es todo el comercio como nosotros lo conocemos, pues aquí habría dos vertientes. Si es el comercio tradicional, donde las personas van a clubes, pues sí hay problema, porque nosotros tenemos algo que está ahorita de moda en China, pero pues no nos podemos desplazar a China porque pues no tenemos dinero para ir, porque no tenemos documentación para ir, etcétera. Entonces no podemos hacer esa actividad comercial que queremos. Pero ahora está el e-commerce, que es una nueva modalidad de comercio que surgió con la globalización económica porque necesita las plataformas que están en Internet. Entonces, si nosotros queremos comprar un vestido que estamos viendo en redes sociales y que es de China, pues lo podemos comprar a través del e-commerce. En el e-commerce podemos comprar todo. Muchas veces nos llegan cosas de nuestra misma ciudad, otras veces nos llegan cosas de otro continente. Entonces, aquí hay una libre circulación comercial más fluida, si es e-commerce, así es comercio tradicional. Y productiva, pues es las actividades que generan trabajo principalmente y economía. Aquí también tendríamos esas dos variantes. Si las personas se desplazan, es decir, si migran de los países del sur a los países del norte, que son los que tienen mejores condiciones de bienestar, pues entonces va a haber restricciones. ¿Qué tantos pueden entrar? Van a entrar tantos como sean necesarios para la economía del país a donde van. En el momento en que pasan ese número, pues se empiezan a blindar las fronteras, se empiezan a endurecer las políticas y ya no es tan fácil entrar. Entonces, el que las personas sigan insistiendo, como es el caso de los Estados Unidos, a los Estados Unidos les conviene porque mientras más personas estén compitiendo por un trabajo allá y que cada vez son pues todos los latinos y muchos de hasta fuera de América que van en busca del sueño americano, pues eso precariza el trabajo. Todos hemos visto las películas esas donde llegan en camionetas a un punto en una ciudad norteamericana y dicen necesito 3 personas y 20 o 30, los que están ahí levantan la mano
y ellos escogen. Entonces, no solamente es discriminatorio, sino que eso hace que se precarice el trabajo, que se les pague menos, porque se abusa de la condición de vulnerabilidad y de la necesidad de un trabajo. Y eso, pues, obviamente les ha convenido a los Estados Unidos. Sin embargo, cada vez hacen políticas migratorias más duras porque no pueden tener a todas esas personas que quieren llegar hasta ellos, porque eso pondría en riesgo y en quiebra el funcionamiento del país. Entonces, y lo mismo está pasando en Europa. Si ustedes ven las noticias ahorita, están pasando personas de Europa del Este y están tratando de llegar por la frontera de Bielorrusia a Europa y los están deteniendo y los están regresando, y muchos están en bosques completamente helados por ahorita la condición que ya se va a acercar el invierno, y muchos se van a morir, pero no pueden regresar a su país porque ya no hay trabajo, no hay nada que puedan hacer, hay condiciones en contra que les imposibilita tener una vida ahí. Entonces, eso es muy importante que lo sepan. Aquí mismo dice, en el texto se nos dice que la economía colaborativa se le dio un enfoque en el sector turístico, especialmente en el hotelero. ¿De qué otras maneras percibimos el empleo de la economía colaborativa, ya sea por parte del gobierno u otras instituciones? Bueno, generalmente no es por parte del gobierno que se da la economía colaborativa, generalmente se da en grupos empresariales de muchos niveles o entre ciudadanos. Ahorita, por ejemplo, creció mucho con la pandemia el e-commerce. Inclusive las tiendas de proximidad, como las que están cercanas a nuestra casa, empezaron a ofrecer sus servicios y que ellos los traían para que, como estábamos confinados, no saliéramos. Entonces se empezaron a hacer muchos tipos de estas actividades, por ejemplo, los que hacen el mandado, ¿sí? Que nosotros no queremos ir al súper, pues porque estamos confinados por la pandemia o porque estamos llenos de trabajo y no queremos ir, y hay alguien que nos hace el súper. Y están todos los de los Uber Eats y que traen farmacia y todo eso. Por ejemplo, la farmacia San Pablo ya desde hace mucho tiempo ya llevaba, aunque sea una cajita de aspirinas, la lleva, porque están distribuidas en toda la ciudad y entonces ellos tienen su zona de distribución. Entonces, eso, por ejemplo, fue parte de la economía colaborativa. ¿Qué otra cosa? El que hicieran los laboratorios, hicieron las pruebas de COVID en casa para que las personas no salieran, y los puestos que puso el gobierno, pues obviamente, a menos que fueran condiciones así muy, que las personas si estuvieran enfermas, que iban a sus casas, generalmente los ciudadanos teníamos que ir a donde estaba ese puesto, en un mercado, en una escuela, etcétera, y se hacían la prueba PCR gratis. Esa es parte, lo que hicieron los laboratorios es parte de la economía colaborativa, pues ellos la cobraban y pues mandaban las personas. Y pues el Estado tiene algunas relaciones de cooperación, sobre todo en la actividad de industria. Por ejemplo, México tiene cooperación con la Agencia Española de Cooperación de España, de Canadá para cuestiones del medio ambiente, con Alemania. Entonces, por ejemplo, Alemania le da cooperación técnica a las cooperativas de café que están en Puebla o en Oaxaca, y lo que hacen los productores de café es que hacen una cooperativa, que es una unión de todos ellos, con objeto de que no venda cada uno por su lado 5 kilos, 10 kilos, 50 kilos, sino que vendan 5 toneladas, 10 toneladas, lo que alcancen a producir todos los integrantes de la cooperativa, y entonces al enviar a otra parte del mundo, a exportar a través de grandes cantidades, pues tiene un costo-beneficio mejor para ellos. Y lo que hace la cooperación con otros países es que los lleva a
les ayuda con los trámites de la exportación de los productos, se venden esos productos en centros especializados donde está la producción orgánica de América Latina o nada más de Oaxaca o nada más de Colombia, y se les da un precio justo. Lo vamos a ver más adelante, hay un video. Entonces, así sería una forma, ¿no? Equipo 6. Este caso en específico, pues no sé cuál caso, a ver, dicen, este caso en específico resulta familiar con otro ya acontecido en nuestro país, siendo que hace un tiempo atrás, después la llegada de Uber a México, se empezó a crear un conflicto entre los conductores de Uber y los taxistas, llegando a haber marchas por parte de los últimos, ya que consideraban que por culpa de esta nueva aplicación ellos estaban perdiendo clientes y esto afectaba a un gran sector económico, viendo que se puede replicar una situación similar, en este caso con la industria hotelera. ¿Es posible que una situación similar se vuelva a dar en dado caso de que Airbnb empiece a tomar una gran relevancia en más zonas del país? Pues es lo que ya habíamos comentado. En el caso de los taxis pasó porque las personas de un día para otro, 2-1, se duplicaron el interés hacia los Uber y no hacia los taxis, y pues tenían razón, ¿no? Porque decían el taxi es mugroso, lo tenemos que estar cazando en la calle, etcétera, etcétera, mientras que el otro llega a nuestra casa. Pero aquí la situación es, ¿todos pueden? No. Tienen que tener la aplicación, tienen que tener un teléfono celular, tienen que tener, pues, generalmente una tarjeta de crédito. Entonces, eso va reduciendo la posibilidad. El taxi le puede hacer la parada a cualquiera en la calle, el que no usa tarjeta de crédito, el que no tiene celular, etcétera, etcétera. Entonces, es un transporte que lo pueden utilizar todos, y el Uber es un transporte que lo pueden usar menos, aunque cada vez más. En un principio sí hubo mucho conflicto que también se empezó a regular en el momento que las autoridades empezaron a ver a estos como una actividad económica, porque la cuestión es eso, regular quiere decir ordenar. El Estado tiene la obligación de ordenar las actividades económicas para que no proliferen en donde no, para que no se generen abusos, para que se cumplan contratos, etcétera. Entonces, en el momento que el Estado interviene, se empiezan a regular las cosas, y en el momento de regular, pues ya son dos servicios que pueden coincidir en la misma ciudad porque están dedicados a personas diferentes y que cada quien libremente exige y elige libremente cuál de los dos. En el caso de los hoteles, también ya lo dijimos con el equipo 2. Ahorita en nuestro país es mucho más grande pues la oferta hotelera, que los Airbnb cada vez van cubriendo más zonas de destino, pues sí, pero generalmente son los destinos más turísticos, como los de playas, como las ciudades coloniales. En las grandes ciudades, para algún tipo de sector minoritario. Por eso es que la Ciudad de México, como no capta ese tipo de sectores de población, lo está haciendo a uno más innovador, que es, por ejemplo, la fiesta, ¿no? Que pues yo tengo a lo mejor un departamento chiquito donde caben 4 y quiero hacer una fiesta de 50, pues entonces rento una casa dentro de la Ciudad de México porque no quiero ir a un salón de fiestas. Y entonces eso está generando ingresos para los Airbnb, que lo pueden rentar por horas como antiguamente. Sí, hay una cuestión de los sectores formales que se inconforman, pero están dentro de su condición de operabilidad los Airbnb. Mientras estén regulados, pues no hay problema. Y sería muy, muy problemático que se volviera una lucha entre ellos, ¿no? Porque finalmente ellos tienen que dar el servicio a los ciudadanos como quieran, en las condiciones que estos quieran pagarlas. Entonces, hasta ahorita no se han dado situaciones tan drásticas como que podamos decir, no, pues los Airbnb vinieron a sustituir. Ha pasado muy poco tiempo, tendremos que ver más adelante qué pasa. Equipo 7, comentario, globalización y territorio.
En geografía hay dos conceptos llamados espacio y territorio. Tienen como connotaciones distintas, pero aunque tengan unos conceptos diferentes, se relacionan. Ciertamente en geografía física es una región donde se dan diversos procesos, pero para la geografía espacial es una superficie-espacio donde se relacionan redes y flujos. El espacio económico, donde se reproducen las actividades económicas, es un espacio social porque contiene la diversidad cultural e idiosincrasia de los grupos que las habitan, y también un espacio político. Cabe recalcar que todos estos conceptos se relacionan para un fin, porque no son los únicos, ya que sin uno no pueden existir el otro, porque todos se relacionan. Bueno, sí, repitieron un poco la misma idea, pero sí, son dos conceptos. El territorio es el concepto más antiguo. El espacio fue un concepto que surgió el siglo pasado, a mediados, y de nuevo el territorio le está ganando el debate al espacio, porque el espacio ya se quedó como un espacio inamovible, donde muchas veces no era dinámico, donde no se podían explicar los flujos, las relaciones, las redes, pero era abstracto. ¿Sí? Hace muchos años, digamos unos 30, la teoría de geografía estaba de moda el concepto espacio, y era muy complicado poder entender qué era el espacio. Fuera de los geógrafos, de los que estudiábamos geografía, los demás no entendían qué era el espacio. Entonces, hasta se burlaban y decían, pues, ¿qué son astronautas? ¿Por qué estudian el espacio? Porque el espacio es la forma tridimensional y no la podemos ver así. Vemos la parte plana, que es donde caminamos, y vemos la parte vertical. Pero ver en 3 dimensiones todo eso es complicado. Entonces, el concepto de espacio tuvo su evolución durante la segunda mitad del siglo XX, y todo se atribuía al espacio. Es que las relaciones espaciales, es que la violencia familiar es resultado de las relaciones en el espacio. Pues sí, o sea, es que todo se podía explicar. Y entonces ese concepto como que se empezó a estancar. De nuevo, en estas 2 décadas que llevamos del siglo XXI, el territorio empieza a cobrar un papel importante y un papel protagónico, porque el territorio también tiene posibilidades de que en 3 dimensiones se pueda explicar todo lo que ocurre, y porque el territorio está cargado de la historia de un lugar o de un grupo de personas. Entonces, eso sería lo que yo les podría decir. Y pues claro que tiene relación, no podemos hablar únicamente de territorio o únicamente de espacio, tenemos que hablar de ambos según sea lo que se está diciendo, y los dos conceptos surgieron de la evolución de la geografía dentro de las ciencias sociales, pero no nada más son conceptos de la geografía. En muchas ciencias sociales pues tienen que territorializar lo que estudian, los fenómenos que estudian, y el espacio es un concepto en donde se pueden meter todas estas cuestiones de estudio. Porque también ocurre que por ejemplo, los biólogos no piensan que pues, solo ellos pueden hablar de la vida, y los ecólogos solo ellos pueden hablar del medio ambiente. Pues no. En ciencias sociales, los que nos dedicamos a las ciencias sociales, pues utilizamos muchos ámbitos de las ciencias naturales y de las ciencias exactas, pero modificamos y le damos un tratamiento acorde al estudio social, no porque nos estemos metiendo en el campo de otros, sino porque la transdisciplina es la forma de poder resolver los acontecimientos que ocurren. O sea, no lo podemos hacer desde una ciencia unitaria, sino que tenemos que ver la relación con otras, y antes eran 2 o 3, ¿no? Cuando se decía la geografía y la historia no se pueden separar, sí, pero no nada más la geografía y historia no se pueden separar. O sea, la transdisciplina hace que se puedan mezclar muchas áreas del conocimiento que no eran propias en un principio de ese estudio. Equipo 8, comentario, la globalización económica. La globalización nos ofrece distintas oportunidades para el desarrollo sostenible. Por esta razón, varias
personas lo consideran como prosperidad económica. Sin embargo, para muchas otras personas significa una mayor desigualdad entre países y dentro de los mismos, lo cual amenaza la calidad de vida y la economía, por lo que consideramos que la ejecución de la globalización debe ser totalmente inclusiva y equitativa para que se dé pie a la participación plena y eficaz de los países desarrollados y los no desarrollados. Bueno, aquí tendrían que haber explicado no su opinión, sino quiénes son las otras personas. O sea, son los economistas, son los mandatarios del mundo, son los ciudadanos, quiénes son, ¿sí? A los que ustedes se refieren. Y pues sí, la globalización económica no es una cuestión equitativa porque parte de las diferencias que puede haber y de que aprovecha las oportunidades. Es por eso que países muy desarrollados pues siguen siendo cada vez más ricos porque aprovechan que tienen un desarrollo tecnológico, porque tienen las personas que se han dedicado mayor tiempo a ciertos estudios, por ejemplo, los de frontera, que en los países pobres no se pueden realizar, etcétera, etcétera. Entonces, la globalización económica, a través de las políticas neoliberales que surgieron con el neoliberalismo, han ido generando que exista gran polarización entre las condiciones que podríamos llamar prosperidad, estado de bienestar, etcétera. Entonces, unos van a ser cada vez más ricos, otros van a ser más pobres, unos se van a ir ahí acomodando en las medianías, pero no somos todos iguales. Acuérdense que el capitalismo parte de eso, de que hay diferencias, hay clases sociales y que la globalización surgió dentro del modelo capitalista. En los modelos socialistas esa idea no es muy favorecedora porque rompe los paradigmas tradicionales, que es que todos seamos iguales. Y pues tendríamos que encontrar un modelo que sea parte de los dos, que mejore la condición de las mayorías y que no permita los estancamientos del Estado, ¿no? Pero eso es lo que no se ha conseguido todavía. Equipo 9, Airbnb en la Ciudad de México. Airbnb sin duda es una de las mejores opciones para viajar, ya que las experiencias que se vive es diferente a la de un hotel y para los bolsillos en algunos casos eso resulta aún más barato para los turistas, ya que el turismo es una de las cosas más atractivas de nuestro país. ¿Usted cree que es necesario impulsar aún más este tipo de aplicaciones porque se enfocan en todo tipo de turistas? Los lugares que cubre la plataforma, como Coyoacán, no son casi zonas hoteleras, así que el dinero se queda en la economía local. Como en las lecturas dice, las plataformas de la economía colaborativa no generan más empleos, pero pueden impulsar la actividad de las economías locales. Nuestra pregunta ¿es conveniente apoyar estas plataformas o qué creen más sitios de hospedaje tradicional como los hoteles? Bueno, quitando la parte de la opinión particular, bueno, sí, eso que dicen es cierto. La economía colaborativa da oportunidades, sobre todo para el autoempleo y para los pequeños empresarios, porque cualquiera puede participar. Ayer estaba yo viendo un programa de unos jóvenes un poco menores que ustedes, que son alemanes, que hicieron algo que ustedes van a decir, pues eso ya está hecho, ¿no? Hicieron una barrita de cereal y la vendieron durante la pandemia. ¿Pero por qué se volvió tan innovadora? Bueno, porque ellos no utilizaron la industria de alimentos tradicional, o sea, hicieron una actividad sostenible en el sentido de que utilizaron, como aquí bien dice, lo que su región, de la parte de Alemania donde viven, se puede encontrar. O sea, no tuvieron que traer cosas de otro lugar. 2, sustituyeron todas aquellas materias primas que tienen un proceso muy industrializado, y lo hicieron con productos que ellos fueron elaborando y que obviamente van a tener una caducidad diferente. Entonces lo hicieron para un mercado cercano. Ellos lo quisieron hacer para su escuela, como un proyecto escolar, pero tuvo tanto éxito en su ciudad que entonces ahora el Estado alemán está favoreciendo
este emprendimiento de unos jóvenes que no pensaban ser empresarios y que ahora ya son empresarios, pero tienen 15 años. Entonces, fue a través de la economía colaborativa, porque ellos, las primeras barritas que hicieron, que son de granos, como casi todas las barritas alimenticias, como las Kellogg's y todas esas, pero que son muy industrializadas, ellos las hicieron caseras, por decir algo, con los productos que estaban cerca de ellos, favoreciendo la economía local, comprándoles a los que venden cerca de ellos. Y entonces ellos las hicieron, no las vendieron, las regalaron 50 y tuvieron, pero hicieron una pequeña aplicación en donde las personas pudieran decir si me gustó, no me gustó, por qué no me gustó, por qué sí me gustó. Y las personas que las recibieron, que eran principalmente sus amigos, sus padres, sus profesores, o sea, no pensaron en todos, pensaron en los cercanos a ellos. Entonces, pues muchos les empezaron a decir, sí me gustó, yo quiero comprar, porque primero fueron regalo. Y entonces volvieron a hacer y ya las empezaron a vender. Y cada vez tuvieron mayor y mayor éxito en su ciudad hasta que ya salió hasta en las noticias y yo lo vi en un programa de economía colaborativa, así se llama el programa. Y entonces, para que vean cómo las plataformas son muy importantes para este tipo de actividad económica. Entonces, una persona que ni es empresaria, que ni se dedica al ramo de los alimentos, que ni tenía experiencia, etcétera, etcétera, como este ejemplo que les pongo, pudieron hacer un modelo de negocio, como dicen ahora los que saben, de éxito. ¿Sí? Entonces, las economías colaborativas sí permiten que el ciudadano de a pie, ustedes o yo, o cualquiera de nosotros, pudiéramos hacer algo, una idea que tenemos y que pueda funcionar. También habrá muchas ideas pues, que no pegan. Y con respecto a que se generan empleos, pues a lo mejor no se generan muchos empleos. En este caso de estos chicos, pues ellos eran 3 y probablemente ahora que ya tienen demanda van a contratar a otros. Pero muchas personas lo hacen como autoempleo, o sea, ellos emplean un grupo mínimo que pueden ser familiares. Y con respecto al caso de Coyoacán, pues ya lo hemos estado diciendo, hasta ahorita Coyoacán no tiene una masificación de personas que quieran ir a Coyoacán todos los días, como para que se tuviera que generar una franja hotelera. O sea, no es un destino turístico como Acapulco, como cualquiera de playa o como cualquiera de ciudad colonial. Entonces, hasta ahorita los Airbnb satisfacen las necesidades que un hotel podría dar, porque todavía Coyoacán se trata de decir que es como un pequeño pueblito dentro de la gran Ciudad de México. Y ya la última, equipo 10, a nuestro parecer el turismo es de gran importancia en nuestro país y creemos que es uno de los mayores ingresos del mismo. Por eso es importante tener hoteles y hospedajes que puedan ser accesibles económicamente, no solo para los extranjeros, sino también para nosotros, los mexicanos, que también salimos de viaje. Nosotros creemos que el Airbnb es una gran opción si quieres salir de viaje con un gran número de personas, ya que en ese puede llegar a ser más barato que cualquier hotel, aparte de que nuestro parecer no se necesita, ¿qué? Aparte de que a nuestro parecer no se necesita de mucho si lo que se busca es solo dormir. A veces por hospedarnos en hoteles todo incluido con sus propias actividades no olvidamos de salir a conocer el lugar o el estado en que nos encontramos. Creemos que sin estas distracciones se puede llegar a conocer mejor un lugar y así aprovechar nuestro viaje. Bueno, todo lo que dijeron es cierto, pero su comentario no se está referido a que sea al caso de Coyoacán o a cuál. Entonces, pues no voy a decir mucho porque pues ya les dije que las cuestiones personales van a tener otro momento. Sí, yo lo único que les quería decir con respecto a los all inclusive es que sí es cierto, ¿no? Pues si ustedes tienen todo incluido en un hotel en Manzanillo, pues muchas veces las personas ya no salen porque ahí tienen restaurantes y tienen todo, y eso ha perjudicado a las economías tradicionales. Y el gran problema de los all inclusive es que generalmente no son consorcios mexicanos y no son extranjeros y que es parte de la economía global y que están en todas partes del mundo. Entonces, esos sí han puesto en riesgo a los pequeños hoteles, a los pequeños restaurantes, a los pequeños bares, al comercio tradicional que estaba en un lugar turístico con esta llegada de este concepto de todo incluido
donde una persona lo puede ir pagando o lo pagó ya cuando llegó y entonces ya no hace gastos porque ya tiene todo incluido y muchas veces ni siquiera sale de ese lugar y no conoce, como bien dicen sus compañeros, el lugar. Entonces, sí es muy bonito conocer lugares y aunque ustedes vayan a un lugar así, pues conozcan el lugar y puedan, la geografía lo que les permite es que puedan comparar lugares, comparar negocios, comparar muchas cosas que estén sobre el territorio. Pues ya terminó la hora, son 11:11, entonces nos vemos a las 12 para la clase de geografía política. La dinámica va a ser la misma, voy a leer sus comentarios y la próxima semana vamos a tener sesión de geografía económica y sesión de geografía política, donde yo voy a empezar la presentación de la unidad 3, mientras para los que no toman política conmigo, hay 3 recursos en la unidad 3, empiecen esta semana con el primero, la próxima semana con el segundo y luego con el tercero, para que al final de estos, que sería la primera semana de diciembre, vamos a tener de nuevo una actividad de cierre donde yo ya tenga sus comentarios, ¿sí? Posteriormente vamos a dar la fecha de envío. Bueno, entonces nos vemos al ratito. Bye. Gracias, profesora. Gracias, profesor. Sale, buen día.